Hola, ¿cómo están? Vamos a ver otro tema de química denominado hidrocarburos aromáticos. En este tema lo que vamos a ver es qué son estos compuestos. Según parte de la teoría nos dice de que son hidrocarburos derivados del benceno, ¿ya? El benceno es un compuesto un tanto inusual y por lo tanto también este compuesto tiene muchos compuestos que derivan de sí mismo. Entonces, vamos a entender exactamente qué es el benceno. Es un anillo cerrado de 6 átomos de carbono que están unidos por enlaces químicos que resuenan entre uniones simples y dobles. Cada átomo de carbono está a su vez unido a un átomo de hidrógeno. Ya, este compuesto benceno es un compuesto cíclico de 6 carbonos y que tiene enlaces dobles, 3 enlaces dobles. Por lo tanto, como pueden ver aquí en el gráfico, los enlaces dobles saltan de un carbono al otro y generan esta resonancia que nos da como un anillo interior dentro del compuesto. Este elemento o compuesto benceno es la base de todos los compuestos aromáticos. ¿Ya? Estos compuestos aromáticos son conocidos así específicamente. ¿Por qué? Porque tienen olores particulares. Son por lo general más impregnantes los olores de estos compuestos. Por eso es que llevan esa denominación de compuestos aromáticos. Y todos estos derivan del benceno. Como pueden ver en acá, lo que estaba mencionando, ¿no? En aquí tenemos una imagen tridimensional, en acá tenemos una imagen plana, donde vemos el compuesto cíclico, hidrocarburo cíclico, y que tiene 3 enlaces dobles. Estos enlaces rotan, no van a estar solamente en ese lugar, no son estáticos, sino que rotan, saltan, hacen saltos, y entonces se representa la molécula de esta manera. Un anillo hexagonal con su anillo interno circunferencial que nos da a entender esta situación de los saltos que realiza los dobles enlaces. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Estos compuestos van a recibir la denominación, ¿no? Como nos dice, en teoría nos dice de justo lo que había mencionado anteriormente, de que tienen olores más intensos, normalmente agradables, es por eso que son aromáticos. Hay también otra gran mayoría que tienen estos olores intensos, como ser la naftalina, que deriva del benceno también, que no tienen precisamente un olor agradable, pero sí es muy intenso, ¿ya? Ese compuesto naftalina, que es parte del naftaleno, según el nombre que se da en nomenclatura IUPAC, corresponde a un hidrocarburo aromático policíclico. Los hidrocarburos aromáticos monocíclicos van a ser todos aquellos que van a estar en relación al benceno. Bien, nos dice que estos son denominados arenos, es decir, esa terminación eno, ¿no? Benceno, naftaleno, antraceno y fenantreno, que van a estar dentro de estos compuestos. Y los radicales corresponden al grupo arilo, al igual que los cicloalquinos o cicloalquenos. El radical del benceno, ya, el benceno se conoce como fórmula estructural o global de carbono 6, hidrógeno 6, y su radical se llama fenil, donde ha cedido uno de sus hidrógenos y nos queda la fórmula como carbono 6, hidrógeno 5. Resulta, como dije, de quitarle un átomo de hidrógeno al benceno, tal y como vamos a ver en acá. Como ven, tenemos los 6 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Cada uno tiene un hidrógeno, tal y como nos dice la fórmula global. Gráfica, de una manera gráfica o también conocida geométrica, se representa así. Al momento de ceder uno de sus hidrógenos, el compuesto nos queda de esta manera, donde tiene un enlace libre para unirse a cualquier otro compuesto. Y ahora, si lo formulamos de manera semidesarrollada, nos queda de esta manera. ¿Ven? Se ve tal cual, con un enlace libre para unirse a cualquier compuesto.
y corresponde porque el carbono tiene 4 enlaces. Este carbono tiene 3 enlaces unidos a 2 carbonos, 2 a uno, uno al otro y uno libre para unirse a cualquier otro compuesto. Entonces, si lo quiero escribir de manera global, carbono 6, hidrógeno 6, menos un hidrógeno, me queda carbono 6, hidrógeno 5 y un enlace libre. Bien, vamos a ver ahora la denominación, no solamente del benceno y su radical, sino también de los monosustituidos del benceno. Nos dice que los derivados monosustituidos van a llevar siempre el nombre del radical seguido de la palabra benceno. Tenemos acá 3 ejemplos. Monosustituidos, ¿por qué? Porque solamente tienen un sustituyente. Esa es la particularidad. En acá tengo el cloro, en acá a un radical alquilo, al metil, y aquí tengo a un compuesto nitrado. El nombre que les voy a dar al primero, doy el nombre del radical, cloro, seguido de la palabra benceno, clorobenceno. Voy al siguiente, nombre del radical, metil, y seguido del nombre benceno. Este compuesto particularmente tiene un nombre sistémico, ¿no? Dentro de la nomenclatura común, que es el tolueno. Ya eso van a ir viendo más adelante, donde se va a ir desarrollando más compuestos. Por otro lado, aquí tengo un compuesto igual benceno unido a un radical nitrado. Este compuesto lleva el nombre de nitrobenceno. Vamos a ver ahora los derivados disustituidos del benceno. En los derivados disustituidos vemos lo siguiente. Nos dice que si el benceno, lleva dos radicales, es decir, dos sustituyentes, en acá solo tiene uno, en acá van a llevar dos, se utiliza, según nomenclatura IUPAC, numeración, indicando dónde está ese sustituyente. Obviamente, donde se ubica uno de los sustituyentes siempre va a ser el número 1 y de ahí se va a ir enumerando. Pero también hay otra situación donde podemos indicar los sustituyentes con estos prefijos, el prefijo orto, meta y para indicar las posiciones del segundo sustituyente. El primero siempre es el 1. El segundo sustituyente con estos prefijos se puede indicar de la siguiente manera. Como pueden ver, acá tengo 3 situaciones. En este benceno tengo 2 radicales seguidos. En este otro tengo en el 1 y en el 3. Hay uno de por medio que los separa. Y en este otro tengo en el 1 y en el 4. Tiene 2 de por medio. Está de manera paralela ubicado. Entonces yo creo que ya nos vamos a ir ubicando para los nombres, ¿no? El primero. Para nombrar a este primer compuesto lo voy a denominar 1,2 dimetilbenceno, indicando los radicales y finalmente la palabra benceno. O también puedo nombrar como O dimetilbenceno. Le corresponde el prefijo orto, ya que lleva los sustituyentes seguidos, uno después del otro. Vamos al segundo compuesto. En este compuesto, como pueden ver, tengo los mismos sustituyentes al metil, pero uno está en el carbono 1 y el siguiente en el carbono 3, denominando de la siguiente manera en nomenclatura IUPAC 1,3 dimetilbenceno. Pero si quiero utilizar los prefijos, a esta situación le corresponde el prefijo meta, o simplemente utilizo la letra M y denomino metadimetilbenceno. Meta, acá está, corresponde cuando los sustituyentes están en el carbono 1 y 3. Y finalmente vamos con el último compuesto donde tengo el benceno rodeado de 2 radicales que están ubicados de forma paralela. Y aquí ya no es fácil, no es difícil, ¿no? De perderse en acá. Está en el 1 y en el 4. Están ubicados de manera paralela, denominando en IUPAC, digo 1,4 dimetilbenceno, pero con los prefijos ya uso el prefijo para dimetilbenceno. Bien, vamos continuando.
Y en acá vamos a ver ahora los derivados trisustituidos del benceno. Ahora aquí vamos a ver con tres sustituyentes. En acá me dice que voy a utilizar también prefijos. Hay tres casos. Uno donde utiliza el prefijo vecinal o la letra V, luego el prefijo simétrico o simplemente la letra S y el prefijo asimétrico que simplemente lleva la letra A. Y estos se van a nombrar anteponiendo el nombre, igual que en el anterior caso de los disustituidos y de acuerdo a la posición. Bien, tenemos tres situaciones. En acá tengo tres situaciones y voy a ubicar de acuerdo a esos los nombres. En el primero, le he puesto vecinal trimetilbenceno. ¿Por qué vecinal? Porque, como pueden ver, los sustituyentes están uno seguido del otro. Están juntos, están como vecinos prácticamente. Es por eso que se lleva el prefijo de vecinal trimetilbenceno. O también en nomenclatura IUPAC, siempre indicando la posición 1, 2, 3 trimetilbenceno. Vamos al siguiente compuesto, donde en acá, como pueden ver, mi compuesto no tiene una forma simétrica. Es más, está desordenado, podríamos decir. Entonces en acá es asimétrico. Y ese prefijo va a llevar asimétrico trimetilbenceno. O en nomenclatura IUPAC ubicando sus lugares. 1, 2, 4 trimetilbenceno. Vamos al tercero. En acá está ubicado de manera simétrica. Como pueden ver, está uno sí, uno no, un radical sí, en acá no hay radical, en aquí sí y en aquí no. Entonces tiene una simetría en su formulación y lleva el nombre de simétrico trietilbenceno o indicando sus lugares 1, 3, 5 trietilbenceno. Vamos a ver los derivados polisustituidos del benceno. En este caso, cuando tiene más de dos sustituyentes, ya no utilizamos prefijos. Simplemente vamos a utilizar localizadores, es decir, vamos a enumerar el compuesto y vamos a ordenar su nombre por el orden alfabético. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo. En acá, como pueden ver, tengo la molécula de benceno. Aquí tengo un radical, dos radicales, tres radicales y cuatro. Tengo dos metiles, tengo un etil y tengo un propil. Ya me ubico en el orden alfabético. Pero la posición que le estoy dando es indicando que el carbono 1 de este benceno está con el radical etil. En el 2 que está seguido de él y el 5 tienen metil, dimetil. Y luego el 4 acá, propil. Y finalmente la palabra benceno, como ya conocemos, ¿no? Como cuando nombramos los alcanos, los alquenos, alquinos y demás, vamos a seguir esas mismas reglas. Simplemente estamos denominando a la molécula en general conocida como benceno. Vamos a ver ahora el radical fenil, es parte de las denominaciones. El radical fenil es, como ya hemos visto en un inicio, cuando el benceno va a actuar como radical en una cadena que tenga más de 6 carbonos o incluso en una cadena con 6 carbonos puede trabajar como radical y se utiliza la terminación o el nombre de fenil o fenilo de acuerdo a la estructura. Bien, en acá tenemos, ¿no?, una cadena que tiene 6 carbonos. Está en la misma proporción, pero se nos haría más complejo nombrar a toda esta cadena con sus cadenas secundarias, ramificaciones secundarias y finalmente benceno. Entonces, ¿qué hacemos? Por practicidad, vamos a nombrar a los bencenos como sustituyentes, como radicales, y a los demás de la misma manera, y siempre nombrando en orden alfabético, de la siguiente manera. En acá, 4-etil. Como pueden ver en acá, este es el 4-etil, 1,6 difenil, ya estoy utilizando el nombre de radical fenil, y finalmente 2-metilhexano. Se ha comenzado la enumeración de este extremo, ¿por qué? Porque tiene más próximos los sustituyentes en relación a este extremo. Bien, vamos a ver más ejemplos. Si nos dan la siguiente fórmula,
en acá nos está dando una fórmula donde tengo al benceno y tiene sus 3 radicales. Como ven, primero se nombran los radicales en orden alfabético, indicando su posición. Y finalmente terminamos con la palabra benceno. Se da el número más bajo seguido del otro, ¿no? No voy a ponerle a este 1 porque me quedaría muy alejado este otro sustituyente. Entonces necesariamente aquí le pongo el 1 y el siguiente ya es el 2. Cosa de que estén más próximos los sustituyentes. Y así generar el nombre, como pueden ver en la imagen. Ahora, si nos dan el nombre, ahora vamos a formular al revés. Si nos dan el nombre, ¿cómo voy a formular? El nombre de este compuesto, como ven, es 1-etil 2,4,5-trimetilbenceno. ¿Qué hago? Primero ubico la palabra benceno, formulo el benceno y luego voy ubicando los sustituyentes. El etil, luego los metiles donde corresponde y finalmente la saturación, que es muy importante. Bien, según UPAC nos dice que muchos de los hidrocarburos aromáticos van a mantener sus nombres comunes, según nomenclatura clásica, llevan unos nombres comunes y lo mantienen para poder nombrar más prácticamente los compuestos, como en este caso. En acá, la fórmula que ven acá ya hemos visto anteriormente, ¿no? En nomenclatura UPAC la nombramos como metilbenceno, pero como nombre de nomenclatura sistémica lleva la palabra tolueno, el nombre tolueno. Vamos al otro, donde tendría un isopropil benceno, pero le voy a dar el nombre de cumeno según los nombres comunes. Luego tengo este otro donde tengo un dimetilbenceno, lleva el nombre propio, que es como su nombre propio que va a llevar este compuesto y es el estireno. Luego tengo acá un hidroxibenceno, pero como nombre propio, dentro de la nomenclatura común lleva el nombre de fenol y esto se utiliza también en nomenclatura UPAC, sin ningún problema. Aquí tengo también otro compuesto donde está unido un aldehído y el nombre que lleva este compuesto ya es benzaldehído. Tengo acá otro compuesto también donde tengo una acetona y le doy el nombre de acetofenona. Vamos al siguiente. Tengo en acá otro compuesto, ¿no? Donde tiene la unión de un radical alqueno. Entonces en acá el nombre ya lleva directamente como oxileno. Bien, tenemos acá otro compuesto que también lleva el nombre, como ven, la terminación es xileno, metaxileno. ¿Ya? Vamos al otro compuesto. Como ven, lleva paralelamente dos radicales y lleva el nombre de paraxileno o p-xileno, nada más. En acá tengo un ácido orgánico, ¿no? Pero unido al benceno ya me da como compuesto el ácido benzoico. Luego tengo acá el otro que está unido al compuesto conocido como el amoníaco. En acá, pero ya lleva el nombre de anilina. Bien, vamos al siguiente, donde tengo al benzonitrilo. Directamente lleva ese nombre como nombre propio ya estos compuestos. Bien, usos y aplicaciones del benceno. El benceno se aplica en muchos aspectos de la industria, como ser en industria, como ven acá, llantas, plásticos, medicamentos, cosméticos y demás. Y entonces tiene una vasta aplicación y uso en la industria, en diferentes aspectos de la industria. Y asimismo, estos elementos o estos compuestos van a tener sus usos, ¿no? Vamos a ir viendo. El tolueno, por ejemplo, se emplea en la fabricación de explosivos y colorantes, como es el caso del TNT. ¿Qué es el TNT? Pues nada más que el trinitrotolueno. A esta molécula tolueno se van a unir 3 radicales nitros y formulan lo que es la dinamita. Vamos al siguiente, la anilina. Es la materia prima para
elaborar colorantes. Se utiliza más en la industria textil. Nosotros comúnmente lo conocemos en el mercado como añelina, pero el nombre también que se le da a estos compuestos aromáticos es anilina. Vamos al siguiente, el estireno. Se lo utiliza en la producción de caucho, plásticos, material aislante, envases de alimentos, bueno, y demás, revestimiento de alfombras. Y como ven, la fórmula está acá, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Vamos al naftaleno, les había mencionado sobre este compuesto, ya es un anillo policíclico porque une dos anillos bencénicos y se lo conoce vulgarmente como naftalina y es más para combatir parásitos, eh, para insectos y demás. Tal es el caso de la polilla, ¿no? Y se utiliza en la ropa y demás. Vamos al siguiente, el fenol. Nos dice que se emplea para preparar medicamentos, perfumes, fibras textiles. En aerosol se utiliza para irritaciones de la garganta, pero como muchos compuestos en altas concentraciones es nocivo, es venenoso. El ácido benzoico se utiliza como desinfectante y conservador de alimentos. Ya van a ir viendo más adelante demás formulaciones en base a esto. Vamos al siguiente, el benzaldehído. Este se utiliza más como saborizante de alimentos, especialmente lo que es el sabor de las almendras. También sirve como disolvente industrial en compuestos orgánicos, desde fármacos hasta aditivos de plásticos. Es vasto su uso de este compuesto. Y tenemos otro ejemplo, al antraceno. Este se utiliza para proteger postes, durmientes de ferrocarril y también nos dice de agentes climatológicos, del ataque de los insectos. Se utiliza como en los insecticidas, en pesticidas también lo que es el antraceno. Bueno, gracias por haber atendido. Ahora pongan en práctica todo lo aprendido en la resolución de sus ejercicios y espero que les sirva para demás conocimiento, ¿no?, sobre química orgánica. Nos vemos en el siguiente video.